tal amigos? Hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que es la Gibson Les Paul en comparación con una Epiphone, también Les Paul, ¿no? Ambas guitarras en apariencia son exactamente iguales. Entonces lo que yo quiero hablarles un poco es de las diferencias que tienen a la hora de interpretar el instrumento. Son diferencias mínimas. En cuanto a sonido también es mínimo dependiendo directamente del estilo que uno toque, ¿no? Si obviamente uno se dedica más a estilos más dinámicos, más orientados hacia la expresividad y en que el sonido sea un poco más cristalino, obviamente la diferencia es más notable. Si tocas un estilo directamente que es más con más distorsión, más compresión, la diferencia igual va a ser mínima. Pero donde se nota fácilmente es en el tacto. Cuando tú tocas la Gibson Les Paul, al sentir el brazo, al rozar un poco con los trastes, en la misma posición de la mano, al sentir los controles, el selector, o sea, la diferencia es muy notable. Se nota claramente que esta es una guitarra bastante cara y la Epiphone es una guitarra buena, pero se nota que se han abaratado costos, ¿no? En cuanto a los materiales. En sonido no varía mucho. ¿Puedo tocar algo? Entonces voy a hacer algunas cuantas notas y vamos a comparar con este. Bueno, en cuanto a sonido se puede ya apreciar hacia dónde va cada guitarra, pero eso lo nota más el intérprete y no tanto la persona que lo está escuchando. Y mucho menos se nota directamente en una mezcla ya de una canción y muchísimo menos en una interpretación en vivo. Son cosas muy sutiles que las nota directamente el intérprete. Yo a la Gibson Les Paul le noto como un sonido que apunta más hacia a los medios graves. Y esta tiende a tener un sonido un poco más filoso y con menos carácter. Fácilmente una Epiphone yo la puedo comparar con una PRS de las SE. No tiene un sonido tan característico. Se puede parecer más fácilmente a otras guitarras de construcción similar, por más que no sean Epiphone. Pero la Gibson tiene un sonido muy particular que es inconfundible. Y que fácilmente te lleva a sonidos de bandas que han hecho famosas a la guitarra. Cosas tipo Gary Moore, tipo Slash, cosas así. Fácilmente encuentras un sonido que está directamente en esa onda, ¿no? Y tiene un sonido más particular, ¿no? En esta no. Es un sonido más genérico. Pero tampoco quiere decir que sea malo, ¿no? Obviamente esta tiene Floyd Rose y también eso influye también un poco, pero no tanto. Haciendo comparación con otras Epiphone, también presentan la misma particularidad en sonido que no es tan característica, que no es tan icónica, digamos. Pero en la Gibson se nota mucho. Aquí los detalles también resaltan a la vista en cuanto a los potenciómetros. Se siente también al tacto, la calidad. El selector se nota mucho, la calidad. Bueno, los afinadores en el mismo brazo, al tocar uno y al tocar otro, se siente la diferencia. Y como les decía, esta guitarra no es que suene mal, sino es que es un poco más de un sonido más genérico, que fácilmente se lo lleva como que a todas partes, ¿no?
Entonces, básicamente mi conclusión, porque este video es más que todo es una opinión, no tanto un review de cómo suena cada una de estas guitarras, ¿no? Porque ese no es el objetivo, porque hay muchos reviews donde explican o donde te muestran cómo suena la Epiphone con esta pastilla, la Gibson con esta y con esta y con esta, y eso se nota, ¿no? Pero a veces no se habla mucho de cómo se sienten estas guitarras, ¿no? Y se nota la diferencia. Se nota cuando directamente entras a un estudio y la Les Paul, la Gibson, directamente te da un sonido demasiado particular, demasiado icónico. Hasta cuando las tocas totalmente desconectadas, tienen un sonido muy particular y ese sonido, ese plus o ese sonido tan particular no te lo va a dar un pedal. No te lo va a dar cambiándole de pastillas, ni cambiándole el hardware, ni cambiando electrónicas, ni nada. O sea, es un plus que solo lo obtienes directamente comprando la guitarra cara o una guitarra del mismo nivel de construcción. De las que he probado en Epiphone, ninguna se iguala a este sonido tan particular, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea malo. A algunos les puede gustar ese sonido particular y a otros les puede disgustar. Depende a lo que uno busca, ¿no? Entonces Gibson suena a Gibson. Epiphone no suena a Gibson. Es como si querer que una PRS, una SE suene como una Gibson, ¿no? De hecho, si toco también la PRS, suena bastante similar a lo que es la Epiphone. Entonces, esta guitarra, la PRS SE, tiene un sonido bastante similar a lo que sería la Epiphone. Tiene un sonido que apunta más hacia un sonido más filoso, no tan nasal como vendría a ser la Gibson. Y suena bastante similar. Entonces podemos decir que son de sonido un poco más genérico, que no apuntan tanto hacia un sonido tan clásico como viene a ser la Gibson. Bueno, entonces entre estas dos guitarras, ya sea tanto la Epiphone como la Gibson, en apariencia las dos son totalmente, tienen muy buena facha, se ven muy bien. Muestro por detrás. Bueno, esta claramente es diferente porque tiene el Floyd Rose, ¿no? Pero en modelos normales de Epiphone igual en apariencia son súper bonitas. Y también suenan bien y están bien construidas. Pero el sonido Gibson obviamente lo tiene Gibson y no se puede igualar con una guitarra más barata. Porque hay una diferencia muy notable en los precios, que es casi 3 veces el valor de una Epiphone, ¿no? Pero más o menos les doy mi perspectiva de estas guitarras, ¿no? Obviamente si te alcanza el dinero para una Gibson, no vas a ser más feliz que con esa guitarra, ¿no? Pero con una Epiphone también se puede hacer absolutamente todo. No hay nada que no se pueda hacer con una Epiphone de lo que no puede hacer con una Gibson. Pero es eso, básicamente eso, y espero que les guste el video. Y como esto simplemente es una opinión acerca de estas dos guitarras tan conocidas.